venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Cuando hablamos del reino, no estamos de una experiencia privada, individualizada, sino una cosa que abarca todas las esferas de la sociedad. Jesús viene como rey y Él quiere gobernar sobre todos. Jesús o es Señor de todos, es Señor de todas las cosas, o no es Señor. Uno no puede ir eligiendo que Él sea Señor de esta parte de tu vida, pero no de esta otra parte. Es cuestión de todo o nada. Entonces, lo que pretendemos hacer a lo largo de este día es ver un poco más qué es la visión del reino de Dios. Porque dice, así en la tierra como están los cielos. ¿Cómo reina Dios en los cielos? Hay que comenzar con una visión celestial y poner los ojos en Dios, su persona, su carácter, sus atributos, cómo Él opera, cómo Él piensa, cómo Él toma decisiones. Y decir, mira, eso es lo que queremos que opere aquí en la tierra. Entonces, comenzando con esa visión, nos aferramos a Él, nos aferramos a esa visión y tiramos esa visión, lo jalamos así para que se eche una realidad aquí en medio nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces un clamor, una oración, una plegaria muy intensa, muy deliberada, muy intencionada, con el propósito de recrear aquí sobre el planeta Tierra la realidad que existe en torno de Dios, donde Él impera en plenitud. Aquí sabemos que en la guerra, en la tierra, estamos en medio de una guerra espiritual. No todos se someten al señorío de Dios. No todas las cosas reflejan el carácter de Dios. Entonces estamos en un proceso que Jesús ya ganó la batalla definitiva en la cruz de Calvario, pero todavía se está extendiendo el reino de Dios. Y comenzamos con un espíritu de tremendo ánimo, porque en Isaías 11 dice que el imperio de su reino va a seguir creciendo y creciendo, y el celo de Dios va a establecer esto. Ya el reino llegó, el reino está creciendo y ha de seguir creciendo, y cada vez más y más y más hemos de ver la obra de Dios. Así que, ¿qué es la garantía? Porque nosotros estamos con mucha determinación que así sea. No, dice, porque el celo de Dios, Él mismo, su determinación, su voluntad, su obrar, y nosotros estamos aquí porque Él está obrando en nuestras vidas. Su celo es contagioso y queremos conocer el celo de Dios, los propósitos de Dios, los sueños de Dios en este día, para que eso nos impulsa a una acción nueva, ver el reino en su plenitud establecido. Amén. Ese es hacia dónde vamos. Creemos cuando se celebraron los 500 años de aquellos eventos, una generación que conocemos como la Reforma, creemos que ahora una reforma mayor. Hace 500 años atrás, Lutero hizo una declaración, escribió 97 tesis en un papel, lo martilló a la puerta de la iglesia, que uno piensa que raro eso, pero era la forma común de comunicaciones aquel entonces, para hacer unas declaraciones de cambios en cómo debemos conocer y vivir la vida cristiana. Y estoy seguro que al día siguiente no salió ningún periódico el titular "La Reforma comenzó". Es solamente con la perspectiva histórica que tenemos que podemos mirar atrás y decir, ese fue el evento icónico que lanzó un movimiento que cientos de personas, miles de personas se involucraron en varios diferentes países, no solo en Alemania, pero en Holanda, en Suiza, en Dinamarca, en lo que conocemos como la República Checa, y todas estas partes movieron bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, y en una generación, 20, 30, 40 años, se produjo un cambio enorme en todo lo que es la vivencia cristiana. No se hizo de forma perfecta. Hubieron errores, hubieron cosas que no se debían haber hecho. Había
en guerras y algunos elementos violentos que quizás no eran la mejor forma de hacer las cosas. Pero a pesar de todo eso, hubo un cambio, porque había el concepto que toda persona podía conocer a Dios, porque es solo por Jesús, solo por gracia y solo con las Escrituras. Y esas tres verdades eran la base que produjo un cambio cultural, no solo que se convirtieron miles y decenas y cientos de miles de individuos, pero comenzaron a cambiar todas sus interacciones sociales. Cómo hacían gobierno, cómo hacían educación, cómo entendían familia. Lutero escribió los primeros catequesis para familias y cambió la realidad de familia en Alemania. Y ahí comenzó a impactar en muchas otras partes porque estaban pensando, ¿qué es lo que Dios dice acerca de la familia? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de la educación? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de la economía? Y entonces ellos hacían preguntas para realmente descubrir la totalidad de los propósitos de Dios. No dejaban en ninguna parte de la vivencia humana fuera del quehacer de Dios. Ellos querían considerar cómo Dios quería obrar entre todos. Entonces, en esta mañana, durante el proceso del día, yo voy a compartir algo. Ricardo Rodríguez va a estar compartiendo. Lauren Cunningham va a estar en medio nuestro también compartiendo. Y esperamos que con todas esas perspectivas complementarias se va aumentando una ayuda para que nos impulsa a hacer las preguntas, descubrir juntos más de los propósitos de Dios. Creo que estamos viviendo un tiempo muy especial en el mundo entero. Yo tengo el privilegio de viajar con bastante. Generalmente estoy en 18, 24 países todos los años y por razones de la Gran Comisión ya he estado en 219 países del mundo y puedo palpar y conocer mucho de lo que Dios está haciendo en diferentes partes. Y quiero decir ahora al comienzo que estamos viviendo en una generación única. En la segunda sesión voy a comprobar eso más con unas estadísticas y realidades, para que no crean que simplemente es un ultra optimismo mío, que sino realmente está basado en hechos concretos, históricos de realidad. Y que podemos animarnos, porque si bien la reforma de hace 500 años atrás tocó la mitad de un continente, mayormente la parte norte de Europa. Lo que está ocurriendo hoy, se ve este sentir creciendo en país tras país en todos los continentes. No solo aquí en Latinoamérica, pero en África, en Asia, en las islas del Pacífico, en el Caribe. Y Dios está levantando en Europa, en Norteamérica. Hay un sentir, hay un crecer de los propósitos de Dios. Así que vamos a considerar algunos de los elementos que están ocurriendo y dejar que el Espíritu Santo nos anime y nos muestre el camino para nosotros alinearnos con sus propósitos y así cooperar con Él en el establecimiento de lo que Él quiere hacer en esta generación. Porque esa reforma tuvo un impacto global. De ahí nació lo que se habla como la civilización occidental, realmente basada en una cosmovisión bíblica cristiana. Pero eso viene decayendo después de 500 años, que la cultura se ha ido alejando de Dios. Pero estamos en otro tiempo precristiano en muchas partes del mundo, pero el mover del Espíritu está formando para un gran despertar, y esto va a ser a nivel no de la mitad de un continente, sino todos los continentes juntos. Y esto es lo que realmente nos debe alentar mucho en el día de hoy. Para todo esto es muy importante tener una clara base bíblica de por qué es apropiado pensar así como estamos pensando. Porque muchos quizás a lo largo de los años han dicho, bueno, Dios no se interesa, la política es demasiado sucia, Dios no se interesa de
de los medios de comunicación, que hay muchas cosas feas que salen ahí en las películas y es mejor evitar eso si uno es cristiano. Dios solo quiere que te arrepientas y seas salvo para que puedas ir al cielo. Y eso ha sido el pensamiento a veces en la iglesia, que se ha creado una dicotomía entre la salvación personal y el impacto social del Evangelio en todos los ámbitos de la cultura, de la nación, de la comunidad donde estamos viviendo. Entonces queremos ver hoy un poco qué es lo que la Biblia nos enseña sobre estas cosas, para tener una base confiable para ir tomando pasos para ver la totalidad de la obra de Dios. Entonces, quiero comenzar pensando juntamente con ustedes por qué vino Jesús. Y vamos a mirar aquí los dos pasajes de la Gran Comisión quizás más conocidos. Marcos 16:15 y Mateo 28, 18 al 20. Y estos dos pasajes frecuentemente pensamos que son iguales y tienen sus cosas en las cuales los dos semejantes, pero también hay unas diferencias importantes. Ambos comienzan con la palabra ir. Y para nosotros, si hemos de tener la influencia en nuestras culturas que creemos que Dios quiere que tengamos, tenemos que tomar la iniciativa. No podemos, como Iglesia de Jesucristo, esperar a que los inconversos nos lleguen a nosotros. Tenemos que salir de nuestras cuatro paredes y meternos en la vida de ellos. Tenemos que tomar la iniciativa. Y no necesariamente necesitas cruzar el océano para ir a Angola o Nepal o la China. Gracias, muy amable. Pero sí, necesitas por lo menos ir cruzando la calle, yendo a hablar con el vecino. Y tomar una iniciativa, salir de lo propio, meterte en el mundo de otro, de preocuparte por otro, de tomar esa iniciativa de interés y de amor. A continuación, los próximos dos verbos que en cada uno de estos pasajes de la Gran Comisión son diferentes. Primero, en Marcos 16 dice predicar. Ahora, predicar el Evangelio uno lo puede hacer unos pocos minutos o puede tardar algunas horas, pero es un proceso corto. Tiene principio y fin, es un ejercicio de comunicación. Yo puedo decir de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y solamente citando Juan 3:16, yo puedo hacer un resumen de la esencia del mensaje de salvación y redención. Y todos lo han escuchado antes, y quizás lo han de escuchar cientos de veces más en su vida, pero tiene su principio y su fin. Es algo muy abreviado. Pero lo que dice en Mateo es otro verbo, discipular. Yo puedo predicar en 2 o 3 minutos, no puedo discipular en 2 o 3 minutos. Requiere toda una vida, ¿cierto? ¿Cuántos ya concluyeron el proceso de discipulado en su vida? ¿Alguno aquí? Yo no. Dios sigue obrando en mí, espero que siga obrando en sus vidas también. El discipulado no solamente un proceso de comunicación, sino de moldear, de transformar, de reformatear, de replantear, de disciplinar, de corregir, de animar. Es todo un proceso complejo y largo, extendido, y es mucho más, involucra mucho más. Eso no es la única diferencia. Cuando vemos Marcos 16:15, dice predicar a quién. Es a cada persona. En Mateo 28, discipular a quién. A toda nación. En Marcos 16, tiene un objetivo individual. Cada persona. Pero en Mateo 28 tiene un objetivo colectivo. Es todo un grupo de seres humanos. Es toda una sociedad, una cultura, una comunidad, una etnia. Eso es mucho más mayor.
Entonces hay diferencias hacia qué se apunta. Se comunica al individuo, se discípula el grupo, ¿ya? Esa expresión colectiva de la humanidad que nosotros llamamos nación, o en griego es ethnos, de donde tenemos la palabra étnica. Entonces, Dios tiene estos dos maneras de pensar siempre. Y es interesante, si uno viaja por el mundo y llega a conocer las diferentes culturas, algunas culturas realmente enfatizan mucho el valor del individuo y la toma de decisión del individuo, la responsabilidad del individuo y todo eso. Hay otras culturas que realmente dan mucho valor al grupo, cómo pensamos en esta cultura, nosotros tomamos decisiones juntos, nosotros asumimos esa responsabilidad porque somos, uno puede decir, y ahí pone el nombre del grupo. Y hay ambas realidades cuando uno viaja de una nación a otra nación donde son diferentes como nosotros evaluamos. Pero en las Escrituras ambas cosas están presentes. Uno puede mostrar el valor del individuo usando las Escrituras. Uno puede mostrar el valor de los grupos, de esas expresiones colectivas de la humanidad a través de la Biblia. Mira, Dios creó a los individuos. No tan solo a Adán y Eva, que leemos en Génesis 1 y 2, pero David dice en Salmo 139, me formaste en la vientre de mi madre, me entretejiste. Y si eso fue cierto con David, lo es también con cada uno de nosotros. El concepto bíblico es que todos somos hechos a mano por Dios. Claro, tu papá y mamá agregaron algunos elementos de ADN y eso les tomó unos pocos minutos, ¿ya? Pero Dios obró 9 meses en tu formación. Su ADN no te dio el espíritu que tienes. Al igual como Dios sopló sobre el barro que fue Adán, Él sopló sobre esa unión de esas dos células y te dio un espíritu eterno. Eso no es un hecho biológico. Te dio los dones que tienes. Te dio las huellas digitales únicas. No es mitad mamá y mitad papá. Es 100% tú. Y solo tú. Y esa creatividad, muestra el diseño de Dios, los propósitos de Dios. Cada uno ha sido creado por Dios. Quizás tus padres no te querían, ya tenías demasiados hermanos y hermanas, pero Dios sí te quería. Por eso tienes vida. ¿Ya? Fuera de las circunstancias de tu concepción o tu nacimiento o tu familia, Dios te formó. Y Dios te tiene propósito. Pero de la misma forma, Hechos 17, Pablo, predicando en Atenas, en el segundo viaje misionero, dice que de un solo hombre y una mujer Dios formó todas las naciones, creó todas las naciones de la tierra, estableciendo sus lugares y sus tiempos. Así que Dios no solo crea un chileno o otro chileno, pero crea el concepto de Chile. Crea esta nación, este pueblo, y lo crea usando muchos diferentes elementos. Dice, mira, qué lindo sería tener un pueblo que tiene algo de araucano, un poco de español, le metemos un poquito de chileno aquí y en el sur le agregamos unos 2 pincazos de alemán. ¿Ya? Y ahí crea una nueva realidad. Y en el norte agregamos un poco de aymara también, ¿ok? Y Dios crea algo, un pueblo único, que tiene sus costumbres, su identidad, sus bailes, que son diferentes los de los chilotes en el sur y la cueca aquí en el Valle Central, pero Dios da todas esas realidades. Dios crea al individuo y al grupo. En el Antiguo Testamento profetiza a individuos y grupos. A los individuos profetiza a un joven, a un general, a un rey, a una viuda. Hay muchas historias. Dios tiene palabra para individuos. ¿Por qué? Quiere a los individuos, ama a los individuos, tiene propósitos para los individuos. Pero también Dios profetiza a expresiones colectivas de la humanidad.
Habla a una ciudad, a Nínive, a Jerusalén, a Babilonia. Habla a tribus, a Judá, a Simeón, a Naftalí. Habla a naciones e imperios, a Grecia, a Roma, a Asiria. Y Dios tiene palabras para naciones. ¿Por qué? Porque tiene propósito para naciones. Ama naciones. Y quiere corregir. Y cuando habla a los individuos, quizás les corrige su avaricia, su idolatría. La cosa que más habla al individuo es idolatría. Cuando habla a las naciones, lo que más habla es la injusticia social. Y esos son los dos pecados más mencionados en el Antiguo Testamento. Uno es un pecado individual, otro es un pecado colectivo. Y Dios viene y nos reta y dice, mira, no viven así, sino viven de acuerdo a mis principios de amor, valorizando la vida, honrando y respetándose mutuamente. Esto es como yo quiero que vivan, como parte de mi familia. Eso no solo es así en el Antiguo Testamento, vemos lo mismo reflejado en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús llora 2 veces. Cuando se conmueve tanto que sus emociones, sus pasiones le llevan a lagrimar. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuándo ocurre esos dos? Uno es cuando su amigo Lázaro, hermano de Marta y María, que vive en Betania, casa donde él siempre reposaba cuando viajaba rumbo a Jerusalén de Galilea. Su amigo murió. Jesús lloró. Porque la muerte nunca es el propósito de Dios para un individuo. Dios nos creó para vida, no para la muerte. Él lloró. Pero ¿cuándo fue la otra vez cuando Jesús lloró? ¿Se acuerdan? Cuando llegaba a Jerusalén y dijo, oh Jerusalén, te he enviado tantos profetas. Se ha ido como una gallina, ¿no? Con sus polluelos, queriendo acatarlos, rodearlos, pero no quisieron. Y él tenía un propósito corporal, colectivo, social para ellos. Y no participaron, no escucharon los profetas, al contrario los mataron. Él llora porque sus propósitos no se lograron en esa ciudad, en esa comunidad, en esa expresión. Entonces, vemos el corazón de Dios, los propósitos de Dios a lo largo de las Escrituras para cada individuo y cada nación. Esas palabras por cada individuo habla de la amplitud de la Gran Comisión, que Dios quiere que hoy en día son 7,3 mil millones de habitantes en la tierra. Pero Mateo 28 de la profundidad, no es suficiente que el Evangelio toque solamente su corazón. También tiene que tocar tu bolsillo. ¿Cómo haces la economía? ¿Ok? No es suficiente que solamente cambia tu destino eterno. Debe influir cómo votas, cómo participas en situaciones cívicas. No solamente afecta cómo tú puedes tener tu mente personal renovado, como lo dice en Romanos 12, pero debe influir cómo educas a tus hijos. Por eso en la Biblia dice, mira, ten estas fiestas, crea estos monumentos, haz estas obras de arte, ten estos momentos de celebración, porque va a ser una oportunidad para que tus hijos tengan curiosidad y indaguen, papá, ¿por qué hacemos esto? Y papá y mamá pueden comenzar a enseñar. Y la celebración, el arte, las fiestas, juntamente con la educación, en el contexto de la familia, va transformando la sociedad. Hay todos esos elementos y comenzamos a pensar claramente, podemos ver los propósitos de Dios. Marcos 16:15, por su misma definición, requiere una urgencia monogeneracional. O sea, tenemos que hacerlo en una generación. Si nosotros no llegamos a predicar el Evangelio a los 7,3 mil millones de habitantes, mientras nosotros tengamos vida, la próxima generación comienza de cero. Porque cuando todos nosotros nos hemos muerto,
Todos los pecadores quienes están viviendo al mismo tiempo habrán muerto. Y cuando hay una nueva generación, ellos comienzan siempre de cero. Porque los pecadores no quedan con vida esperando 200, 300 años para que poco a poco vamos avanzando. Hay que hacerlo ya. Hay que hacer un lapso de 20 años, de 25 años. Es que tenemos unas proyecciones demasiado largas. Hay una urgencia para predicar el Evangelio, para que todos tengan la posibilidad de conocer a Dios. Entonces, si no estás pensando deliberadamente, ¿qué tengo que hacer este fin de semana, la próxima fin de semana, para que alguien más en mi vecindario conozca a Jesús? Hay que pensar en eso. Eso es algo muy importante. Urge, el tiempo es corto. De aquí a 10 días habrán personas en el mundo, cientos de miles de personas en el mundo, que no conocen a Cristo, que ya no estarán con vida. Eso no es para crear un espíritu de condenación, es simplemente reconocer la realidad. Y si hemos de ver, ellos solo tienen esta vida para experimentar la transformación de Jesús. Entonces hay una urgencia. Pero tal como Marcos 16 requiere una urgencia monogeneracional, porque cada uno de nosotros vivimos tan solo una vida, vivimos nuestra generación y no más. Mateo 28 requiere una estrategia multigeneracional, porque hubieron chilenos antes que naciste y habrán chilenos después que te mueras. Espero que sea de aquí muchas décadas, ¿ok? Pero hay una realidad, y Dios, ¿se acuerdan cuando se encontró con Moisés en la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3? Le preguntó, ¿y quién eres Dios? ¿Quién eres tú? Cuando yo voy y digo a los ancianos de Israel que Dios me envió, ¿quién eres? La respuesta de Dios, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Y también tu Dios. O sea, es un Dios multigeneracional. No hizo todo lo que Él quería hacer para la humanidad tan solo en la generación de Abraham. Continuó en la generación de Isaac, continuó más aún en la generación de Jacobo. Pero ahora, generación después, seguía avanzando sus propósitos en la vida de Moisés. Entonces, tenemos que tener una visión amplia. No discipulamos naciones, no creamos reformas con mentalidades de 3 años, de 2 años, de 5 años. Tenemos que pensar en 2 generaciones, o 3 generaciones, o 4 generaciones. Pero tenemos que estar muy intencionados. Y esta combinación es muy preciosa. Hay una urgencia de actuar ahora y una necesidad de reflejar para estar seguro que nuestras acciones comiencen a dando fruto cada vez mejor y mejor, más influyente a lo largo con el pasar de los años. Mira, cuando vemos a la sociedad, hay estas 7 esferas. Tal como tú como individuo, Dios te creó con cosas que tú no elegiste tener. No elegiste tener pulmones. No estabas en el vientre de mi madre y dices, mira, tengo una lista de selección, yo escojo tener hígado, yo no escojo tener hígado. Tienes hígado queriendo o no queriendo, ¿cierto? Tenemos sistemas respiratorios, sistemas circulatorios, sistemas nerviosos, sistema de esqueleto, y todas esas cosas son necesarias para la vida humana. Si me quito una de esas cosas, ya no puedo ser humano. O sea, si quedo con todos mis sistemas digestivo, cardíaco, nervioso, y me quito y me podían sacar sin destrozar esto de mi cuerpo todos mis huesos. Podría ser persona, no sería una pila de células en el piso con unos bigotes encima, pero ya no sería un humano. Yo necesito todos esos elementos. Al igual, todos esos elementos, la familia, la economía, el gobierno, la religión, la educación, los medios de comunicación, celebración, arte, entretenimiento y deportes, todos forman parte de cada sociedad. Y todas las sociedades, las más primitivas, las más complejas, tienen estos elementos. Nadie se dio, vamos a tener gobierno. Todas las sociedades tienen gobierno. Ahora,
pueden variar. Pueden tener buen gobierno o mal gobierno, ¿ok? Pueden tener gobierno que concuerda con los principios de Dios o está contrario a los principios de Dios. Al igual, yo no puedo decir si voy a tener corazón o no, pero puedo elegir la dieta que voy a tener para tener un corazón sano o producir un infarto, ¿cierto? Yo puedo decidir cómo voy a desarrollar las cosas que Dios me dio. Y las sociedades decidimos cómo desarrollamos. ¿Cómo hacemos familia? En la China decidieron las familias solo pueden constituirse de 3 personas. Papá y mamá y un hijo. El segundo no es permitido, un segundo hijo. El gobierno trató de decidir la definición de familia. ¿Quién debería decidir eso? ¿De quién es, quién tiene la autoridad sobre eso? ¿Son los papá y mamá que deben decidir? ¿O es el presidente de la nación o el primer ministro? Entonces, cada una sociedad, pero familias han de haber. No existe nación sin familia. Aun cuando uno trata de redefinir qué es la familia. Siguen usando el término de familia porque es esencial. Y la verdad es si tú no tienes papá y mamá y redefines familia para que sean solo papá y papá o mamá y mamá, esa sociedad tiene existencia de una generación. ¿Cierto? Entonces, hay ciertas cosas que son inviolables. Nosotros podemos distorsionar y la verdad, como todos hemos pecado como individuos y necesitamos ser restaurados, todas las sociedades han pecado y necesitan ser restaurados. A veces cuando pensamos en la sociedad, y tengo este cuadro aquí, y parecen líneas muy definidas. Aquí comienza la familia, aquí termina la familia. Es solamente un cuadro. Es una metáfora. Porque la verdad es que uno está un poco de todos. Yo soy padre de familia, soy hijo, soy esposo, soy padre. Pero voy a la tienda y me involucro en la economía. Y comprando, ¿cierto? Y después me pongo a enseñar, participo en la educación un poco y me voy a casa y prendo la televisión para descansar un poco y veo una teleserie y ahí estoy en el mundo de entretenimiento. Estas cosas, una misma persona vive un poco de todos en cada periodo de 24 horas. Pero hay un énfasis, cada uno participa principalmente en uno o dos de estos. Pero a veces cuando pensamos de traer el reino de Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad, pensamos que esta parte de religión, ese segmento de anaranjado, que el propósito de Dios es que eso acrecenta y acrecenta y va creciendo más y más y más, hasta que ocupa casi todo el círculo. Es como de lunes o de domingo a viernes, hay culto continuo. Alabando, orando, intercediendo, predicando, el culto todo el tiempo. Ahí está toda la actividad religiosa. Y el sábado hacemos el gobierno, la educación y todas las demás cosas que son necesarias. No, Señor. Eso no es la meta de los cristianos. Si quisiéramos hacer esto, eso no es la idea, sería como un atleta que corre un maratón. Y cuando llega al final del maratón, está muy cansado, muy agotado. Y dijo, mira, no me dio el oxígeno suficiente para terminar la carrera bien. Así que me voy a hacer una cirugía y me voy a meter los intestinos por aquí, el hígado por allá, el corazón lo voy a meter aquí por el brazo y así voy a ampliar para tener más espacio y duplicar mis pulmones. Ellos dirían, no, tú no puedes correr porque ya no eres humano, eres un monstruo, eres un Frankenstein, ¿no? Y no es que una cosa domina todo. Si solo es el gobierno que domina, pasan cosas malas. Si solo es la economía que domina, pasan cosas malas. Si solo es la religión que domina, pasan cosas malas. Si solo es... Dios tiene todo un diseño para un equilibrio salubre de todas esas cosas. ¿Cierto?
nuevamente piensa en el sistema de tu cuerpo. Es así como el Dios que creó nuestros cuerpos y los diseñó en multisistemático, crea las sociedades con multiesféricos. Y cada uno tiene su propósito. Entonces tenemos que entender los propósitos de Dios. Amados, este no es el cuadro que queremos. Eso no es la pauta que nos pone la Biblia. Es así como viven ISIS. Así es como viven los talibán. Que los imanes, los sacerdotes musulmanes quieren dictar todo. ¿Quién puede ir al colegio o no? ¿Qué negocios puedes tener o no? ¿Cómo te puedes vestir de esta manera o no? Y ellos quieren determinar toda la vida. No, amados, nosotros no hemos sido llamados a ser talibanes evangélicos. Hemos sido llamados a decir, hágase tu voluntad, venga a tu reino. ¿Cómo es esto? Volvamos a esta imagen de la sociedad y tenemos que estudiar los propósitos de Dios, cómo son los principios del cielo, qué es esa visión celestial y cómo podemos implementar esos pautas, esos valores, esas creencias, esos principios, esas prácticas bíblicas en cada esfera de la sociedad, para que la economía sea cada vez más íntegra, que haya cada vez menos corrupción en el gobierno, que cada vez la educación honra la verdad, que los medios de comunicación cada vez más contribuyen a una armonía social. Te fijas que en Santiago dice, la sabiduría es primeramente pacífica. ¿Qué pasa cuando los medios de comunicación, en vez de avanzar paz entre los diferentes sectores de la comunidad, crean conflictos? Porque con más conflicto hay más interés, hay más personas miran la televisión más, compran los periódicos más, pero no, eso no es sabio. Los medios de comunicación, la celebración cuando realmente celebran los valores de Dios. Amados, miramos, tenemos un gran desafío por delante, porque queremos ver todos los principios de Dios siendo ejercidos en cada ámbito de la sociedad, reflejando realmente el corazón de Dios en cada área. En estos últimos partes, yo quiero reflexionar un poco sobre Mateo 28. Ya habiendo hecho una comparación, quiero decir que entre Marcos 16 y Mateo 28, en resumen podríamos decir, Dios quiere que toda persona sea redimida y que toda nación sea transformada. ¿Ya? Él anhela reformas personales y reformas sociales. Él quiere replantear cómo vivimos la vida. Entonces Dios está obrando de esta manera y nos llama a ser partícipes con Él en este proceso. No significa que todos anden cesados y no significa que todas las sociedades se van a alinear completamente con Él. Pero nuestro deber es de ver que su reino se expresa día a día, semana a semana, año por año, generación tras generación, que se expresa cada vez más plenamente en medio de su planeta, su creación aquí en la tierra. Con esa base vamos a mirar un poco más en Mateo 28 y espero que con esta reflexión van a tener una base bíblica que les da mucha confianza para estar creciendo y obrando en esta área. Hermanos, cuando se produjo la reforma, porque ahora estamos mirando la gran reforma, la que es multicontinental, ¿ya? Cuando se produjo la reforma, eran varias décadas, realmente 30, 40, hasta 50 años, de hombres y mujeres realmente buscando a Dios y siendo muy consecuentes, muy comprometidos con las verdades que descubrían en la palabra. Requiere mucha investigación, requiere mucho diálogo, requiere mucha reflexión, requiere mucha aplicación. Así que espero que esto
les da una base para ampliar ese proceso que seguramente están aquí porque Dios ya está inquietándoles y teniéndoles en este proceso en sus vidas. Así que Jesús dice en Mateo 28, y esta traducción es mi traducción. Comienza con la Reina Valera 60, pero lo ha adaptado para que refleja más exactamente la gramática griega. ¿Okay? Para que ustedes podrían entender con mayor precisión lo que Jesús estaba diciendo. Dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, yendo por tanto. No sale así en sus Biblias, ¿cierto? En sus Biblias parece un imperativo, por tanto ir. Pero en el griego es un participio presente. O sea, una acción continuada que en sí no es un concepto completo. Si yo digo, yendo a la tienda y doy una pausa, están esperando que yo complete la frase, ¿no es cierto? Me encontré con un amigo. O viajando a Europa, me perdí. Algo, cuando uno termina una frase con un ando o un indo o un yendo o algo así, esos participios, ¿cuántos detestaban la gramática en la escuela secundaria? Ok, ese es momento de redención en su vida personal. Es importante entender, Jesús anticipaba porque ya habían estado yendo con él. Esto era su vivencia desde hace 3 años. Entonces él anticipaba que iban a continuar haciendo lo mismo, pero iba a agregar algunas cosas nuevas. Pero este proceso ya no completo, pero daba los primeros pasos yendo, por tanto, discipulan a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando, yendo, bautizando, enseñando todos los participios, a obedecer todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, esta es la gramática más precisa. Nos suena un poco raro en español, pero es importante entender exactamente lo que se comunicó originalmente. Podemos ver en primera instancia que estos versículos hablan de una visión, un propósito universal. Toda autoridad, todas las naciones, todas las cosas, todos los días. En el griego, cada una de estas frases es la misma palabra. Paz, 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 paz. Esa es la palabra. Entonces, ¿sabes por qué el griego, cuando se le traduce al español, lo traducen con la palabra toda o todos? ¿Saben por qué? Porque significa toda a todos. Muy complicado esto, ¿no? Y cuando uno tiene algo que es todo, no deja ninguna cosa fuera, ¿cierto? Abarca todo. Son tan inteligentes. Por eso siempre me ha gustado estar en Chile. Tienen las pilas bien puestas todos ustedes. Pero miren los verbos. Yendo, bautizando, enseñando. ¿Enseñando para qué? ¿A qué? Es como subiéndome al avión. Me choqué con la azafata, ¿ok? Pero si yo pauso, en esas frases, los participos en sí no te dan la idea. ¿Qué es el verbo principal? Es discipular. Ese es el imperativo. Los otros no son imperativos, no son mandatos. Este es el imperativo. Los otros describen cómo hacer lo que debes hacer. No te dicen qué es lo que debes hacer. El qué es discipular. Hace 25 años atrás, yo estaba en Virginia, y imagínense, hace 25 años atrás no había mucha realidad computacional. El mundo digital estaba recién comenzando. Y yo me encontré en un seminario que tenía uno de 6 o 7 computadoras en el mundo que tenía en su memoria
los hallazgos de todos los escritos griegos, desde Homero, el primer griego en siglo VIII antes de Cristo, hasta durante toda la antigüedad. Cada papelito que viene encontrado en griego. Entonces dije, mira, tengo una gran oportunidad. Quiero ver todas las personas que en una misma frase usaron el verbo discipular en griego y el sustantivo naciones. ¿Cuántas personas juntaron esas frases? Porque había muchos pensadores en griego muy famosos, Aristóteles, Sócrates, Platón, había políticos, personas que escribían sus obras de teatro. Seguramente habían muchas personas que hacían esto. Así que yo pensé que iba a encontrar una lista larga. Entonces metí la información y aquellos tiempos en tremendo computador lentamente y funcionaba, y a los cuantos minutos después me produjo la lista. ¿Y sabes? Antes de Jesús nadie jamás formuló una oración en la cual pensaban discipular, moldear, transformar, reformatear a naciones. Es la primera persona en la historia que tiene este concepto, esta visión tan grande. Ninguno de los otros. 8 siglos de eruditos griegos antes de Jesús y nadie pensó en algo tan extraordinario, tan sublime, tan revolucionario. Esto era algo único que él introdujo y lo hizo en el último momento. Había pasado 3 años con sus discípulos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora recién? Si uno es como una novela de misterio. ¿Te gusta un Agatha Christie, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? No más de misterio, como un Sherlock Holmes, algo así. Gracias. Era un nombre en inglés muy difícil, ya no me acordaba eso. Sherlock Holmes. Y que el propósito al leer es tratar de descubrir quién hizo, antes que te lo diga el autor, ¿cierto? La peor cosa cuando estás leyendo uno de los libros es leer el último capítulo antes de tiempo, porque arruinas todo el placer de ese proceso, ¿cierto? Y en el proceso dices, yo creo que fue la cocinera, no, ¿quién le mató? No, fue el chofer quien le mató. Y uno va formulando su hipótesis basado en la información que te va dando de a poquito. Y siempre, por lo menos en mi caso, quizás ustedes más inteligentes, como seguramente más inteligentes, yo llegué al fin y no acerté. Pero una vez cuando revela Sherlock Holmes quién fue el criminal, digo, claro, porque esta pista, y todas las pistas ahora son entendibles a la conclusión. No es que esto es una idea nueva de Dios. Esto está reflejado en las primeras palabras que Dios dice a los seres humanos. Fructificar, multiplicaos, llenar la tierra, reinar sobre ella, gobernar, influir en ella. Las primeras palabras que dice Abraham: yo quiero bendecir tu familia porque a través de ti quiero bendecir a todas las familias y todas las naciones. Dios tiene propósitos más allá de solo el individuo y comienza en esa primera comunicación a dar a entender. Y cuando uno ve esta frase final, es como ese momento mágico al final de una novela de misterio y puede decir, ahora todo tiene sentido. Claro, yo lo entiendo, es sencillo, pero no lo pudiste descubrir antes de leer eso. En 2 Corintios dice, los potestades de las tinieblas no entendían los planes de Dios. Todo estaba profetizado. Más de 350 profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Todo estaba predicho. Pero no entendían, no podían conjugarlo. Porque dice en 2 Corintios, si hubieran entendido, jamás hubieran matado al Señor de la gloria. Ellos se autodestruyeron, pensaron que estaban ganando a Dios, matando a uno de los 3 miembros de la Trinidad. ¿Pero qué? ¿A quiénes destruyeron? A sí mismos. Porque Él resucitó. Fue profetizado. Jesús lo había dicho 7 veces a sus discípulos. Mira, yo voy a morir
3 días me voy a resucitar. 7 veces está registrado en los evangelios que ellos decían, pero es un milagro demasiado grande. Tiene que ser algo simbólico, metáfora de algo. Pero Jesús realmente quiso decir lo que estaba diciendo, pero nadie lo supo. Así que todos quedan asombrados, atónitos, incrédulos. Él aparece y dice, tócame. Todavía no lo puedo creer, decían. En cada uno de los evangelios dice que no lo creían. Si no creían que un individuo podía ser transformado y resucitado, ¿cómo iban a creer que toda una sociedad podía ser transformado y tener vida de Dios? ¿Ves? Este área de discipular a las naciones es el mayor milagro de todos. Y solamente Jesús reservó como esa línea final, esa culminación de todo el proceso de revelación de Dios de 2 milenios, porque era menester, era necesario que ellos estuvieran hablando con aquel quien había conquistado la muerte, para tener la seguridad. Si Él que ha hecho esta cosa inaudito nos lo dice, debe ser posible. Porque la verdad, cuando Dios nos habla de esta forma, generalmente decimos, no nosotros, no es muy grande esa visión. Seamos más realistas, tratamos de cambiar unas cositas aquí y allá. Mira, esto ocurre lo mismo con sus traductores, porque el griego quiere decir discipular a todas las naciones. Discipular a todas las naciones. Son 4 palabras en español, discipular todas las naciones. En griego es mathuteisate pantataethne. Son 4 palabras, discipular todas las naciones. Pero nos parece demasiado grandioso, así que nuestras traducciones dicen hacer discípulos. ¿Y qué ocurre? Parece que el verbo es hacer y el sustantivo es discípulos. Hacemos discípulos y pensamos en individuos, ¿no es cierto? Cuando leemos esa frase. Pero no, el verbo es discipular, mathateusate. Discipular. ¿Y el sustantivo que ha de ser discipulado? Las naciones. Pero es algo tan extraordinario, parece una imposibilidad. ¿Y cómo debemos hacer eso? ¿Cómo hemos de lograr? Aquí los 3 verbos que apoyan, yendo, bautizando y enseñando. Ahora, primero, yendo ya hablé un poco, así que voy a hablar de bautizar. El griego es la palabra baptizo. La verdad es que no traducimos el griego al español, lo transliteramos. O sea, tomamos la palabra griego, baptizo, y lo hacemos sonar españolizado. ¿Ya? Bautismo. Baptizo, baptismo. ¿Ok? Entonces, y en nuestro lenguaje, en nuestro uso, tiene un sentido religioso, pero no así en el original. Significa simplemente rodear algo, sumergir algo, empapar algo, marinar algo. O sea, cuando uno está preparando un buen bistec así para el asado, ¿ya? Y lo deja en algunos toda la noche ahí preparándose, y las sales y los ajos y qué sé yo, todo comienza a penetrar y no es una cosa superficial que pones en el último momento, pero lo dejas 6, 8 horas, la carne comienza a absorber todos esos sabores. Yo sé que eso es muy cruel, porque estamos en 1 hora, 2 horas de almuerzo, yo sé, pero imagínate, cuando es marinada esa carne con esos aliños secretos de la abuela, es lo mejor que hay, ¿cierto? Y esa es la idea. Bautizo en griego significa marinar algo, dejar algo que en una sustancia hasta que esa sustancia lo penetra y lo transforma. Eso lo descubrí, porque a veces cuando pensamos bautizar, inmediatamente pensamos en bautismo de individuos con agua, ¿cierto? Pero no menciona individuos en Mateo 28 y ni menciona agua. Así que tenemos que no saltar a esa conclusión, sino reflejar
¿qué es lo que Jesús nos está queriendo enseñar? Y aquí he hecho un pequeño estudio para ustedes. Estas son todas las veces que la palabra bautizo ocurre en el Nuevo Testamento, juntamente con la palabra en griego, que también es en español, ¿ok? Se dice, fueron bautizados en el río Jordán, en agua, en el Espíritu Santo, en el desierto, en el fuego, bautizados en el nombre del Señor, bautizados en la nube, bautizados en el mar. Parece que uno puede ser bautizado en muchas cosas. Y después hay otro bautizo con otro verbo, eis, que también en español no se distinguen los dos frases, son dos frases diferentes en griego, pero los dos son bautizados en español, en arrepentimiento, en perdón de pecados, en la muerte de Jesús, bautizado en un cuerpo, bautizado en el Jordán, bautizado es agua, bautizado en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, es lo que estamos hablando aquí, bautizado en el nombre de Jesús, bautizado en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Pablo, en Moisés. Son muchas sustancias en las cuales uno puede ser bautizado en el Nuevo Testamento. Así, eso es simplemente una observación de todas las referencias a esto en las Escrituras. Entonces, ¿a qué está hablando Jesús en este libro? Cogí una pista, tipo Sherlock Holmes, ¿ok? El doctor Watson, ¿ya? Cuando leí el libro Sobremesa. Yo sé que eso es uno de sus libros favoritos por uno de sus autores favoritos, Ateneo de Naucratis. ¿No es cierto? ¿Todos ustedes han leído Sobremesa de Ateneo? ¿No? ¿Se acuerdan? Él vivió más o menos en el año 200 después de Cristo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los 5 tomos de este libro. ¿No se acuerdan? ¿No lo leen? Bueno, mira, entonces les voy a explicar. Él escribe, realmente es una obra de literatura no muy buena, pero es muy importante. ¿Por qué? Él se imagina una conversación de ficción de unos eruditos sentados alrededor de la mesa después de comer y están conversando muchos temáticos diferentes. Y en el proceso ellos citan a los antiguos, a filósofos, poetas, políticos, dramaturgos y líderes religiosos griegos de la antigüedad, de 200 años de Cristo, 400 años de Cristo, 500 años antes de Cristo. Y entonces muchas de esas obras originales se han perdido, pero los tenemos preservados en esta obra que dice que tal persona escribió en tal libro, ese libro ya no existe, estas cosas. Así que es un recurso notorio en el estudio de griego porque va llenando muchos de los huecos donde faltan otras evidencias arqueológicas, ¿ok? Pero es un poco así. En mi familia nos encanta ver una buena película. Énfasis en la palabra buena, ¿ok? Y siempre nos gusta discutir, hablar un poco de las películas. Entonces, cuando los chicos se crecían, de tiempo en tiempo, una vez al mes o 2 veces por mes, decimos, alrededor de la cena de la noche, decimos, es conversación de cine. Cuando hacíamos eso, lo único que uno podía decir es citar una frase de una película. Uno no podía decir palabras propias. Entonces uno comenzaba y otro respondía con otra frase de otra película y hablamos una conversación ridícula. Nos matamos riéndonos, haciendo todas estas menciones, citas de todas estas películas, pero una buena forma para ejercitar la memoria. Y si uno se equivocaba como hacía la cita, todos los demás le corregían. Entonces ahí estamos conversando entre todos y es una buena forma de disfrutar y reírnos. Era más o menos es así esta obra. Él está citando los antiguos. A veces están hablando de cosas, justicia, de matrimonio, de política, de los pobres. Pero a veces está hablando simplemente de comida. Aquí en este pasaje, Ateneo dice, mira, también comieron como entrada un nabo preparado en vinagre y mostaza.
tal como lo relata Nicander. Nicander era otro griego muy famoso, ustedes seguramente lo conocen, que vivió ahora 200 años antes de Cristo. Él está escribiendo 200 años después de Cristo. Así que hay 4 siglos de diferencia con Jesús al medio, ¿ok? Y tal como lo relata claramente en su segundo libro de los Geórgicos, y cuando él dice. Entonces, están hablando de diferentes ensaladas. Dice que puedes tener un nabo y le echas encima vinagre, mostaza, y eso le da algo de sabor, porque el nabo en sí no tiene mucho sabor, hay que alinearlo un poco. Pero a continuación, dice, hay otra cosa, con los nabos lo puedes dejar en una solución de vinagre por varias horas y por varios días, y con la mostaza lo alineas y lo incrustas y se transforma. Nosotros no hacemos eso en Chile con nabos, pero sí lo hacemos con pepinos. Uno toma un pepino y lo pone en una solución, lo cuece y hay todas estas cosas y resulta un pepinillo, ¿cierto? Ahora, en toda la antigüedad, cada cultura tenía formas de incrustar verduras de diferentes tipos, porque así, como no había refrigeración, así era la forma de extender la vida de ese producto alimenticio. Si tengo un pepino, le doy un mordisco y lo dejo en la cocina, en 3 días se comienza a podrir, ¿cierto? Especialmente en el calor del verano. Pero si tengo un pepinillo y lo dejo ahí sobre el mesón, puede quedar por semanas. ¿Por qué? En el proceso de encurtir, de convertirle en un picle, ¿ya? Ese líquido penetra hasta lo interno y cambia el pH de la verdura. Es más acídico. Y como es más acídico, es transformado y ahora tiene una vida extendida. Piensen en esto. Ese es el ejemplo de bautismo, de ser sumergido, empapado, marinado en una sustancia transformadora hasta que sea cambiado de adentro hacia afuera, la totalidad. No es un rocío de líquido en el exterior, como poniendo la salsita encima, el vinagre y el aceite encima de la lechuga, sino dejando que penetre, pasando un tiempo deliberado, y el resultado es que ahora eso no tiene corta vida, sino tiene larga vida. O sea, viene a ser un ejemplo de vida eterna. Se le prolonga la vida. ¿Ok? ¿Captan la imagen? Entonces, hacemos esto en Chile. Van a la tienda y se compran una pichanga, ¿cierto? Con todos los picles y los quesitos y todos esos picles, esas verduras son transformadas por ese proceso. Entonces Jesús está diciendo, yo quiero que bauticen, si van a discipular naciones, los tienen que piclear. Yo sé que estoy inventando palabras, pero como soy gringo, yo tengo libertad de hacer eso, ¿ok? Lo puedo piclear, lo puedo incurtir, lo puedo marinar en una sustancia que lo transforma de adentro para afuera. Es interesante, uno puede convertir un pepino en un pepinillo, pero no puedes devolver el proceso, ¿ok? Entonces, hermanos, esto es lo que queremos hacer. Queremos hacer que una sociedad entera sea picleada. ¿Ok? Hacer de las naciones una pichanga. Esa es la idea. Y cuando hacemos esto, ¿qué es la sustancia? ¿En qué nos estamos... ¿qué es esa salsa secreta? No es agua. Es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es en lo cual la cosa que tenemos que usar para producir esa transformación. El nombre es la identidad, el carácter, la naturaleza, los atributos de Dios. Así que vamos a completar todo eso y vamos a ver una transformación tremenda en Dios. Su persona. Y no solo decir una vez y otra vez, pero una y otra, rodear completamente, marinar las naciones en el conocimiento del carácter de Dios. ¿Y cómo hacemos eso?
Dice, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Porque cuando Él nos manda algo, revela su corazón. Ese es el propósito del mandamiento. Es decir, yo soy un Dios que quiero la justicia. Soy un Dios que quiero el amor. Yo soy un Dios que quiero la integridad. Yo soy un Dios que quiero que amas al prójimo. Eso es revelación de su corazón. Y termina así. Y he aquí yo estoy con vosotros. Ese he aquí, en griego es la palabra idú. Ocurre 17 veces. Y significa párate, mira, fíjate, presta atención, observa bien, no te pierdas esto, escucha, esto es el punto más importante, porque se acuerdan, este milagro es mucho más imposible que el simple milagro de la resurrección, el simple milagro, el gran milagro de la resurrección, eso es mayor aún. ¿Y cómo lo hemos de hacer? Solamente con presencia de Jesús, solamente andando con Él, solamente siendo guiados por Él todos los días. No de vez en cuando, momento a momento, hora tras hora, día tras día, para participar con Él. Amados, ¿qué debemos hacer? Discipular a todas las naciones. ¿Cómo? Yendo, bautizando, enseñando, enfatizando el carácter y la naturaleza de Dios. ¿Y cómo lo hemos de hacer? Manteniendo fijados los ojos en Jesús. Esa es la base que nos impulsa a pensar en la posibilidad de una gran reforma en este tiempo, en nuestra generación. Oremos. Señor Jesús, muchas gracias por tu amor, tu presencia y todo lo que tú estás haciendo. Te amamos y te queremos de todo corazón. Y sigue enseñándonos para que tus propósitos puedan ser logrados en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.